Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar el tema de hormonas hipofisiarias y su control por el hipotálamo correspondiente a la materia de fisiología. Vamos a ver la parte fisiológica de estas dos estructuras importantes encargadas de regular muchas funciones de nuestro organismo. Entonces, vamos a empezar. Ustedes me conocen ya, soy la doctora Lisset Jiménez Ayló y vamos a empezar con la clase del día de hoy, hablando justamente de estas dos estructuras importantísimas y vamos a hablar de lo que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? La hipófisis es una glándula bastante pequeña, mide apenas 1 centímetro aproximadamente, pesa 1 gramo y se encuentra en la silla turca del esfenoides. Al ser una glándula tan pequeña, podríamos pensar que tiene pocas funciones, sin embargo, es una de las glándulas que tiene mayores funciones en la economía humana y está con mucha relación anatómica y funcional con el hipotálamo. El hipotálamo, conocido también como el director de orquesta, porque vamos a ver de que en el hipotálamo también vamos a encontrar hormonas que van a regular la actividad de la hipófisis y a su vez la hipófisis va a secretar hormonas para regular a las demás glándulas endocrinas de la economía humana y a través de estas hormonas se van a regular muchas funciones corporales. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis, como habíamos indicado, van a tener relaciones anatómicas y funcionales. Van a controlar lo que son las funciones de otras glándulas endocrinas, como por ejemplo las glándulas suprarrenales, que están sobre los riñones, van a actuar también sobre la glándula tiroides, que está en la parte anterior del cuello. Está también regulando lo que son las gónadas, tanto femeninas como masculinas, ¿no? Entonces, estas dos glándulas, la hipófisis y el hipotálamo, van a contribuir a regular lo que es el crecimiento, el metabolismo, la lactancia y el equilibrio hídrico, ¿no? O la cantidad de agua en nuestro organismo. Vamos a hablar un poco de la hipófisis. Habíamos dicho es una glándula pequeña, se la conoce también como glándula maestra, se la conoce también como pituitaria, por si acaso, ¿no? Se la conoce como glándula hipófisis o pituitaria. Y va a estar compuesta por un lóbulo anterior, llamado también adenohipófisis, que tiene un origen en lo que es la bolsa de Rathke y tiene una función, vamos a decir, más como de una glándula epitelial. En cambio, el lóbulo posterior, que se llama también la neurohipófisis, tiene un origen nervioso. La hipófisis y el hipotálamo se van a conectar por lo que se conoce como el tallo hipotalámico o hipofisiario, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. Entonces ahí tenemos a la hipófisis que tiene dos partes, la parte anterior o adenohipófisis, ¿no? Vamos a ver aquí la adenohipófisis, que es todo este sector, y la parte posterior, que es la neurohipófisis, que como vemos va a tener prolongaciones neuronales, axones de algunas neuronas que terminan acá, y por eso se la conoce como neurohipófisis paz nervosa, también se la llama, ¿no? Justamente ahí estamos viendo, ahí está el hipotálamo, el tallo hipofisiario, ahí está, este es el tallo hipofisiario que va a conectar el hipotálamo con la hipófisis. Aquí tenemos la hipófisis anterior o adenohipófisis, la pars intermedia y la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿no? Ahí estamos bien. Justamente ahí estamos observando, ahí está el hipotálamo, aquí está la hipófisis, lo que decíamos hace rato, la adenohipófisis, la neurohipófisis o pars nervosa, parte posterior. Y vamos a decir que entre ambos existe una circulación y un sistema porta.
un sistema porta de vasos sanguíneos que conecta lo que es el hipotálamo con la hipófisis, ¿no? Hay una irrigación sanguínea importante. Ahí están las neuronas que provienen justamente del hipotálamo y cuyos axones van a terminar en la neurohipófisis o pars nervosa o en la hipófisis posterior, que también se la llama. Entonces vamos a decir de que estas dos glándulas van a tener una circulación portal, ¿no? Van a tener una circulación portal con un plexo capilar primario y un plexo capilar secundario. Entonces vamos a tener estos dos plexos, ¿no? Un plexo capilar primario, un plexo capilar secundario y esta característica de circulación porta entre ambas va a garantizar que exista esa relación y esa liberación de hormonas. No, en este caso algunas van a ser hormonas liberadoras, otras van a ser inhibidoras, pero va a haber lo que se conoce como la relación entre estas dos glándulas, entre la hipófisis y el hipotálamo por esa circulación portal. Vamos a hablar de la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿no? Pars nervosa también se le conoce. Y vamos a hablar justamente de las neuronas magnocelulares. ¿Cuáles son las neuronas magnocelulares? Estas que estamos viendo acá. Si ustedes observan en el gráfico, los cuerpos soma o pericarión de estas neuronas se encuentran en el hipotálamo, ¿no? Van a estar en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Estas neuronas van a sintetizar lo que se conocen como las hormonas neurohipofisiarias. ¿Cuáles son esas hormonas neurohipofisiarias? Y justamente van a terminar los axones de estas neuronas magnocelulares en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Y son dos hormonas, la hormona antidiurética y la oxitocina. Entonces, esta hormona antidiurética o ADH y la oxitocina justamente son sintetizadas por estas neuronas magnocelulares y a través de sus axones van a llegar a la neurohipófisis o hipófisis posterior o pars nervosa. Estas células, estas neuronas contienen unos gránulos de secreción. Y justamente por los axones, nosotros estamos viendo acá, miren, los axones van a llevar por este tallo hipofisiario o fascículo hipotálamo hipofisiario, van a llegar a la pars nervosa, a esta parte posterior, ¿no? O la neurohipófisis, secretando estas dos hormonas, ¿no? Entonces ahí se van a liberar estas hormonas y van a ser transportadas por los axones a través de ese tallo hipofisiario, ¿no? Desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis. Estas dos hormonas, la hormona antidiurética y la oxitocina, se van a liberar de estos, a partir de estos gránulos de secreción al plexo capilar de la arteria hipofisiaria inferior, la que es la que va a irrigar y la principal fuente de irrigación de la neurohipófisis, ¿no? Entonces vamos a ver que van a llegar a través de esta arteria hipofisiaria inferior. Ahí está, estamos observando ahí en el gráfico. Ahí está la arteria hipofisiaria inferior. Acá son liberadas estas hormonas y van a llegar justamente a la pars nervosa o hipófisis posterior, llamada también neurohipófisis, ¿no? Ahí estamos viendo nuevamente, ahí está la hipófisis bien pequeñita, ubicada en la silla turca del esfenoides, ahí está el tallo hipofisiario y el hipotálamo, ¿no? Ahí estamos viendo la relación nuevamente del hipotálamo con la hipófisis. Ahí está la pars nervosa, ¿no? De la hipófisis, lo que les decía, la neurohipófisis. Vamos a hablar de la adenohipófisis o hipófisis anterior, ¿no? Que habíamos dicho tiene otro origen embriológico, la bolsa de Rathke, y es considerado una glándula, vamos a decir, más de tipo epitelial, ¿no? Vamos a tener un componente más epitelial, en este caso glandular epitelial.
Existen 5 clases de células en la adenohipófisis que van a sintetizar, van a almacenar y van a segregar 6 tipos de hormonas adenohipofisiarias. Estas pueden ser polipeptídicas o peptídicas, ¿no? Vamos a citar algunas de las hormonas y vamos a hablar enseguida de estas células que están en la hipófisis anterior o adenohipófisis. Una de estas hormonas es la prolactina. La prolactina es una hormona que va a actuar sobre la glándula mamaria, ¿no? Va a actuar sobre lo que es la glándula mamaria, estimulando la producción de la leche. Las otras hormonas van a ser trópicas. Estimulan la secreción de hormonas en otras glándulas endocrinas, como por ejemplo la tiroides, la glándula suprarrenal, ¿no? Y en algunos otros casos, como la hormona de crecimiento, ¿no? Llamada también GH, van a ir a actuar en lo que es hígado y otros tejidos, ¿no? También existe un tipo de célula, las células gonadotropas, enseguida vamos a ver, ¿no? La prolactina está producida por las células mamotropas y estas células gonadotropas van a producir 2 tipos de hormonas bien importantes, la hormona folículo estimulante o la FSH y la hormona luteinizante. ¿Dónde van a ir a actuar estas hormonas? Van a actuar en los ovarios, en el caso de de las mujeres, perdón, ovario femenino, y en el caso de los varones, en los testículos. Entonces, estas hormonas folículo estimulante y luteinizante van a actuar en lo que es órganos reproductores, en este caso femeninos y masculinos, ¿no? Las células que segregan las hormonas adenohipofisiarias, vamos a estudiarlas enseguida, su estructura química y algunas acciones fisiológicas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, ahí está la hipófisis, ¿no? Ahí está la adenohipófisis y la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿no? Entonces ahí tenemos que se van a producir 2 hormonas. Habíamos hablado de la vasopresina y la oxitocina. En la adenohipófisis vamos a encontrar otro tipo de hormonas que se van a producir a ese nivel, ¿no? Entonces, dependiendo de las células, vamos a ver que ahí se van a producir diferentes tipos de hormonas. Vamos a hablar un poco de las hormonas glucoproteicas. Cuando me refiero a hormonas glucoproteicas, me refiero a que van a tener un componente de carbohidrato y también de proteína. Las hormonas glucoproteicas, como por ejemplo la tirotropina, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, van a ser segregadas por las células que se llaman basófilas. Ahora, vamos a tener otras hormonas como por ejemplo la prolactina y la hormona de crecimiento que van a ser segregadas por las células acidófilas. ¿Por qué se las llama células basófilas y acidófilas? Por su apetencia al colorante, por su apetencia a las tinciones. Esto hablamos de histología, ¿no? Entonces vamos a decir de que estos dos tipos de células las llamamos células basófilas o acidófilas por su apetencia tintorial. Las células corticotropas no van a sintetizar una prehormona o preprohormona. ¿Qué quiere decir prehormona? Antes de la hormona, ¿no? Entonces, estas células corticotropas van a sintetizar una preprohormona que va a tener la secuencia de aminoácidos de la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona adrenocorticotropa va a ir a actuar sobre la glándula suprarrenal o la glándula adrenal, que así se la llama también, que está sobre los riñones, ¿no? Y también de las hormonas estimulantes de los melanocitos o la hormona melanoestimulante.
La hormona adrenocorticotropa, ¿no? O ACTH se produce en la adenohipófisis, ¿no? Sin embargo, la cantidad de la hormona melanoestimulante o estimulante de los melanocitos es bastante baja. Entonces, cuando existe alguna alteración pigmentaria por enfermedades endocrinas, generalmente se debe a cambios en la hormona adrenocorticotropa, que va a ir a actuar sobre la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces va a haber una alteración en los niveles de esta hormona adrenocorticotropa y va a tener algunas alteraciones a nivel de pigmento en la piel y en otros órganos que tiene melanina, porque va a poseer una actividad melanoestimulante, ¿no? Vamos a hablar un poco del hipotálamo y su control sobre la secreción de la hipófisis. El hipotálamo va a controlar lo que es la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. Por eso al hipotálamo se le llama también director de orquesta, ¿no? Y a la hipófisis glándula maestra se la llama también, porque el hipotálamo, ya hemos visto, tiene una relación directa con la hipófisis. Entonces, este hipotálamo va a liberar hormonas que van a actuar sobre la hipófisis y la hipófisis así, a su vez va a liberar otras hormonas que van a actuar sobre otras glándulas endocrinas. Vamos a hablar de las células adenohipofisiarias y estas células adenohipofisiarias, estamos hablando de la hipófisis anterior, van a estar rodeadas de senos capilares. ¿Qué son los senos capilares? Capilares sinusoidales de mayor tamaño, ¿no? Que los capilares comunes y corrientes y van a aportar gran cantidad de sangre, ¿no? Entonces, la mayor parte de sangre que entra en esos senos primero ha pasado por otro plexo capilar, ¿no? En este caso se encuentra este plexo en la porción inferior del hipotálamo o en la eminencia media. Hemos visto al principio que en la relación de este sistema porta que existe entre el hipotálamo y la hipófisis hay dos plexos. Miren, ahí está el plexo capilar primario y tenemos un plexo capilar secundario. Entonces, en este plexo capilar primario es justamente donde va a llegar esa sangre que ingresa en estos senos, ¿no? Y van a llegar a uno de estos dos plexos, hemos dicho que son dos. Y la sangre de este último plexo capilar va a proceder justamente de la arteria hipofisiaria superior, ¿no? La arteria hipofisiaria superior y se va a dirigir por los vasos portales hipotalámico hipofisiarios. Entonces, es muy importante este sistema porta que estamos viendo acá. Ahí está la arteria hipofisiaria superior. Es la presencia de estos dos plexos capilares, primario y secundario, es muy importante porque existe esa relación directa entre el hipotálamo y la hipófisis en cuanto a lo que es secreción de hormonas, ¿no? Es muy importante esa relación. Ahora, las células neuroendocrinas del hipotálamo que hemos dicho están en la parte posterior, van a terminar en la parte posterior de la hipófisis, ¿no? Y van a producir esas hormonas neurohipofisiarias y terminan justamente los axones en esta neurohipófisis o pars nervosa. Vamos a decir que otras neuronas del hipotálamo van a sintetizar las neuronas o las neurohormonas hipofisotropas, que pueden ser liberadoras o inhibidoras y van a regular la secreción hormonal de la adenohipófisis. Entonces, miren cómo el hipotálamo es el que regula todo lo que es la secreción de hormonas por la hipófisis. Ahora, en la eminencia media, ¿no? Se van a almacenar también hormonas liberadoras e inhibidoras justamente dentro de esos gránulos secretores de los axones de esas neuronas que se encuentran en la pars nervosa.
¿Cuáles son las hormonas hipotalámicas? ¿Qué hormonas va a segregar el hipotálamo? ¿Y esto dónde va a ir? Va a ir a la hipófisis. Ahí está. Hormonas. Va a producir algunas hormonas liberadoras y va a producir otras inhibidoras. Vamos a citar primero a las hormonas hipotalámicas liberadoras. Vamos a hablar de las hormonas liberadoras primero. Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Cuál va a ser su función? Va a estimular a la hipófisis para que pueda producir la hormona de crecimiento. Hormona liberadora gonadotropina. Esta hormona va a estimular a la hipófisis a que libere las hormonas gonadotropas. Hormona folículo estimulante, hormona luteinizante. Hormona liberadora de tirotropina. La tirotropina, jóvenes, es la hormona que va a ir a actuar sobre la tiroides. Entonces, el hipotálamo va a segregar esta hormona liberadora de tirotropina y va a hacer que la hipófisis libere la tirotropina, llamada también hormona estimulante de la tiroides. Hormona liberadora de prolactina. Esta hormona obviamente va a ir a actuar sobre la hipófisis, estimulando la producción de la prolactina que hemos dicho va a actuar sobre la glándula mamaria. Hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a ir a actuar sobre la hipófisis, estimulando la liberación o estimulando la producción y liberación de la hormona corticotropa o corticotropina, que va a ir a actuar sobre la glándula suprarrenal o glándula adrenal. Hormona liberadora de somatotropina. Es otra hormona liberadora que va a ir a actuar sobre la hipófisis, ¿no? Estimulando a la producción de las células somatotropas. Dos hormonas inhibidoras. La hormona inhibidora de la somatostatina y la hormona inhibidora de la prolactina. Entonces, todas estas hormonas son producidas en el hipotálamo y van a ir a actuar sobre la hipófisis. Entonces, ahí estamos viendo qué se produce en la adenohipófisis o hipófisis anterior y qué se produce en la neurohipófisis o hipófisis posterior o pars nervosa, ¿no? Ahí está. Vamos a ver enseguida las células. Ahí está. ¿Cuáles son las células que se encuentran en la adenohipófisis? Células somatotropas. ¿Qué van a producir? Estas células tenían los nombres como por ejemplo células gamma, células alfa, epsilon, delta, beta. Ahí están los sinusoides, los capilares sinusoidales, muy irrigada esta glándula hipófisis y con ese sistema porta tiene relación con el hipotálamo. Estas células que les pusieron primero los nombres de alfa, beta, delta, gamma, epsilon, se les ha puesto luego ya los nombres a partir de las hormonas que producen. Entonces se les ha llamado, por ejemplo, células somatotropas. ¿Qué producen las células somatotropas? Somatotropina o hormona del crecimiento. Células corticotropas. ¿Qué producen las células corticotropas? La hormona adrenocorticotropa que va a ir a actuar sobre la glándula suprarrenal o adrenal. Células tirotropas que van a producir la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina que va a ir a actuar sobre la tiroides. Células gonadotropas que van a estimular la producción de las hormonas, vamos a decir, folículo estimulante y luteinizante. Y lactotropas o mamotropas se llaman también las células que van a producir la hormona que se conoce como la prolactina. Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Y vamos a hablar justamente de estas hormonas, ¿no?
Entonces, las hormonas liberadoras van a tener gran importancia porque estas hormonas van a estimular la secreción de casi todas las hormonas adenohipofisiarias. En cambio, las hormonas inhibidoras del hipotálamo van a tener una función reguladora sobre la secreción de la prolactina. Vamos a hablar un poco de la hormona de crecimiento, ¿no? Esta hormona de crecimiento está influida por una hormona liberadora y otra inhibidora, ¿no? Y que una misma hormona hipofisótropa, la hormona liberadora de gonadotropinas, estimula a las células gonadotropas para que segreguen la hormona folículo estimulante y luteinizante. Todas las hormonas hipofisótropas, es decir, que van a ser segregadas por la hipófisis, son derivadas de la tirosina, por si acaso, ¿no? Ahí está. Este hipotálamo también recibe neuronas aferentes de muchas regiones del encéfalo, ¿no? Y esta información relacionada con el estado general del organismo se va a integrar en el hipotálamo y repercute en la función endocrina, justamente por ese efecto de las hormonas hipofisótropas sobre la secreción de las hormonas adenohipofisiarias, ¿no? Entonces, vamos a decir que el hipotálamo y la hipófisis tienen una relación muy directa por esa circulación portal que tiene. Justamente acá en este cuadrito, ahí estamos viendo, ¿no? La hormona, ahí está en la adenohipófisis, se van a producir la hormona estimulante de la tiroides o TSH, estimula la tiroides, la hormona adrenocorticotropa, que va a estimular a la glándula suprarrenal para que produzca sus hormonas. Ahí está la hormona de crecimiento, va a actuar sobre todos los órganos, ¿no? Va a estimular lo que es el crecimiento. La hormona luteinizante va a actuar sobre gónadas masculinas y femeninas, estimulando la producción de testosterona en el varón y la ovulación en la mujer. La hormona folículo estimulante también va a actuar sobre las gónadas. En el caso de las mujeres va a producir la maduración del folículo y en el varón la formación de espermatozoides. La prolactina que va a ir a actuar, hemos dicho, sobre la glándula mamaria, produciendo un crecimiento de las mismas y secreción de leche en el embarazo y en la lactancia. Y en la neurohipófisis, dos hormonas importantes, la hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona antidiurética va a actuar sobre los riñones, donde está su órgano diana. ¿A qué se llama órgano diana? El órgano diana es el sitio o el órgano donde va a actuar una determinada hormona. Esta hormona antidiurética va a reducir lo que es la producción de orina, ¿no? Y la oxitocina, esta hormona, la oxitocina, va a actuar sobre el útero y sobre las mamas. En el útero va a hacer que se contraiga el músculo liso del útero, facilitando en el proceso de contracción uterina, facilitando el trabajo de parto. Y va a hacer que se contraigan las células mioepiteliales que están alrededor de la glándula mamaria, en este caso, ¿no? De la porción secretora de la glándula mamaria, y al contraerse estas células van a hacer que la leche salga hacia el exterior. Entonces, de esa manera van a actuar. Vamos a hablar de la hormona de crecimiento, que es una hormona muy importante. Vamos a hablar de sus funciones fisiológicas. Y esta hormona, como habíamos visto, sus órganos diana son todos los órganos de la economía humana. Como su nombre indica, esta hormona va a facilitar lo que es el crecimiento. ¿Cuáles son las funciones de la hormona de crecimiento? Va a activar el crecimiento lineal de los huesos largos. ¿Por qué? Porque estimula el cartílago de crecimiento. Si nosotros recordamos por histología, todos los huesos largos, el fémur, tibia, etcétera, tienen entre la diáfisis y la epífisis una banda de cartílago hialino. Esa banda de cartílago hialino se llama cartílago de crecimiento. Esta hormona va a actuar a ese nivel, al nivel de cartílago del crecimiento, estimulando a los condrocitos de este cartílago, ¿no?
que empiecen a convertirse posteriormente de ser cartílago en hueso, ¿no? Se alarga justamente la diáfisis de los huesos largos y esta hormona va a actuar hasta el final de la adolescencia. Una vez que termina el crecimiento, esta hormona, la hormona de crecimiento, ya no va a alargar más los huesos, ¿no? ¿Qué otra función cumple esta hormona de crecimiento? Depósito de proteínas en los tejidos. La hormona de crecimiento es una proteína anabólica y recordemos de que el anabolismo es el proceso por el cual el organismo va a empezar a producir de sustancias pequeñas, sustancias más grandes, o de elementos pequeños va a producir sustancias más complejas y grandes. Por lo tanto, esta hormona es una hormona anabólica. Aumenta la captación de aminoácidos en la mayoría de las células y va a estimular lo que es la síntesis de aminoácidos y por lo tanto la síntesis de proteínas a partir de estos aminoácidos. ¿Cuál es otra función de esta hormona de crecimiento? Va a utilizar lo que es la grasa o el tejido adiposo, los lípidos, como sustrato energético. Entonces, va a movilizar todo lo que son ácidos grasos del tejido adiposo y va a hacer que nuestro organismo utilice estos ácidos grasos como una fuente de energía. ¿Cuál es otra función de esta hormona de crecimiento? Va a modificar la utilización energética de los hidratos de carbono. Por lo tanto, esta hormona lo que va a hacer es reducir la captación y utilización de la glucosa por las células que son sensibles a la insulina. ¿Cuáles son las células sensibles a la insulina? Las células musculares y las células adiposas. ¿Qué hace la insulina? La insulina es una hormona hipoglicemiante. Lo que hace la insulina es permitir que la glucosa que está circulando en sangre ingrese a estos dos tejidos, ingrese dentro de la célula muscular y dentro de la célula adiposa. Por lo tanto, la insulina es hipoglicemiante, va a disminuir los niveles de glucosa en sangre, va a disminuir la glicemia. Esta hormona de crecimiento va a modificar justamente, va a reducir la captación de esta glucosa y por lo tanto es considerado una hormona diabetógena, es decir, que puede llegar a producir una diabetes. ¿Por qué? Porque va a evitar que estas células, las células del tejido muscular y del tejido adiposo, introduzcan la glucosa a su citoplasma y va a dejar que esa glucosa siga en la sangre y por lo tanto esa glicemia va a elevarse. Por eso decimos que es una hormona diabetógena. En la diabetes ustedes saben que los niveles de glucosa se elevan, ¿no? Los niveles de glucosa en sangre normalmente van de 70 a 110 miligramos de decilitro. Sin embargo, en las personas diabéticas estos niveles aumentan, ¿no? 140, 150, 160 miligramos de decilitro de glucosa. Entonces, esta hormona justamente va a actuar a ese nivel. Ahí estamos viendo las funciones de la hormona de crecimiento, ¿no? Ahí está. Esta hormona de crecimiento va justamente, ahí está, va a actuar sobre todo lo que son órganos, sus órganos diana, son todos los órganos de la economía humana, va a producir lo que es el crecimiento de los huesos largos porque estimula a lo que es el cartílago de crecimiento que está entre la diáfisis y las epífisis de los huesos largos, ¿no? Va a actuar también sobre el músculo, ahí está, es una hormona anabólica, habíamos dicho, va a estimular la síntesis de proteínas, va a estimular lo que es la relación de aminoácidos para producir proteínas, ¿no? Y vamos a decir que es una hormona diabetógena porque evita que la glicemia ingrese dentro de estas células adiposas y también dentro de la célula muscular, ¿no? Va a tener esas funciones. Vamos a hablar de las somatomedinas y de los efectos anabólicos de la hormona de crecimiento. Habíamos dicho que
los efectos de esta hormona de crecimiento sobre el crecimiento lineal, es decir, el crecimiento de los huesos largos y el metabolismo de las proteínas, es importante. Sin embargo, no van a ser efectos directos, van a estar mediados de manera indirecta por la producción de unos polipéptidos que se llaman somatomedinas o factores insulinoides. Estas somatomedinas o factores insulinoides se sintetizan acá en el hígado. Ahí está la somatomedina C, que es una de las más importantes, ¿no? Entonces, estas somatomedinas que se segregan en el hígado y en algunos otros tejidos, como por ejemplo esta somatomedina C, que viene a ser, vamos a decir, un péptido de 70 aminoácidos, va a ser sintetizado en el hígado y va a reflejar los valores plasmáticos de esta hormona de crecimiento, o sea, cuáles son los niveles en el plasma de esta hormona de crecimiento. Entonces, estos efectos inductores de crecimiento de esta hormona se debe justamente a las somatomedinas locales, que van a estar en el cartílago y en el músculo, y también las somatomedinas que están circulando. Ahora, la secreción de esta hormona de crecimiento va a estar regulada por el hipotálamo y en este caso por la hormona hipotalámica liberadora, ¿no? De hormona de crecimiento y también por otra hormona que se llama inhibidora, que es la somatostatina. Entonces, la regulación ocurre por el proceso de retroalimentación, ¿no? De la secreción de esta hormona de crecimiento y va a estar mediada justamente por esta somatomedina C circulante que actúa en el hipotálamo y también en la hipófisis, ¿no? Niveles elevados de esta somatomedina C van a reducir la liberación de hormona de crecimiento. Aumenta la secreción de somatostatina en el hipotálamo y se reduce directamente la capacidad de respuesta de la hipófisis. Ahora, ¿cuáles son los estímulos que van a estimular la secreción o que aumentan la secreción de hormona de crecimiento? Uno, el ayuno. La privación crónica de proteínas, es decir, cuando nosotros no nos alimentamos adecuadamente, cuando existe una privación en el consumo de proteínas, consumo de carne, etcétera, en lo que viene a ser aumento de valores plasmáticos de los aminoácidos, ¿no? Por ingerir gran cantidad de proteínas. Eso va a aumentar también lo que es la producción de hormona de crecimiento. El ejercicio, estímulos estresantes y el dolor y la fiebre. Por eso decimos, ¿no? Cuando se enferman los niños crecen. Dice. ¿Por qué cuando se enferman los niños crecen? Porque generalmente cuando hay alguna enfermedad, puede tener el niño fiebre, elevación de la temperatura, y al tener fiebre, el niño va a crecer. Cuando un niño hace ejercicio, también crece, ¿no? Entonces tenemos ahí la explicación. La alimentación también es muy importante. La alimentación, si no hay una buena alimentación, en este caso tampoco se va a producir gran cantidad de hormona de crecimiento, pero vemos, ¿no? Que en algunos casos, cuando existe ayuno o hay privación crónica de proteínas, también va a haber una importante incremento en la producción de hormona de crecimiento. Las alteraciones en la secreción de esta hormona de crecimiento y cómo repercute en el esqueleto, ¿no? Entonces, esta hormona de crecimiento es muy importante para nosotros porque, como su nombre indica, va a permitir el crecimiento no solo de huesos largos, músculos y otros órganos, ¿no? Entonces, vamos a hablar justamente de la importancia de esta hormona de crecimiento y vamos a ver de que cuando existe carencia o exceso de secreción de esta hormona, se van a producir algunas alteraciones. Por ejemplo, cuando la secreción hipofisiaria de esta hormona de crecimiento es deficiente, se va a producir la talla baja, lo que se conoce también como enanismo. Cuando los niños van a crecer mucho, cuando existe demasiada producción de esta hormona de crecimiento, ya se va a producir lo contrario, el gigantismo.
Entonces, esto generalmente se debe a tumores en la glándula hipófisis. A veces existen tumores de las células somatotropas de la adenohipófisis y se va a empezar a producir grandes cantidades de esta hormona de crecimiento, ¿no? Ahora, si este tumor en la hipófisis empieza a producir grandes cantidades de hormona de crecimiento cuando ya se ha cerrado las epífisis, cuando ya el cartílago de crecimiento se ha osificado, es decir, cuando ya se ha producido el crecimiento total de la persona, ¿no? Se va a producir acromegalia en el adulto. En cambio, cuando este incremento en la producción de la hormona de crecimiento se da antes de que se produzca la osificación de los cartílagos de crecimiento, antes de que termine el crecimiento de esa persona, se va a producir el gigantismo. La acromegalia ya se da en el adulto y se va a producir un ensanchamiento de lo que son manos y pies. Va a haber una protrusión de la mandíbula, el maxilar inferior crece demasiado y se llama esto prognatismo, ¿no? La mandíbula grande o prognatismo. Va a haber un crecimiento excesivo de lo que son los huesos de la cara e inclusive se puede ver de que la persona llega a tener una postura encorvada, ¿no? Con una joroba, vamos a decir, una jiba en la espalda. Y esto se produce porque se ha dado este proceso ya en la etapa de cuando el paciente es adulto, no cuando el niño está en desarrollo. Cuando el niño está en desarrollo se va a producir gigantismo. Cuando la persona ya es adulta, ya ha terminado su etapa de crecimiento y empieza a estimularse la producción de esta hormona de crecimiento, se va a producir acromegalia. Lo contrario produce, ahí está el enanismo, ¿no? O la condroplasia, personas de talla baja, ¿no? La neurohipófisis y su relación con el hipotálamo. Hemos dicho que en la neurohipófisis se van a producir dos hormonas importantes, la hormona antidiurética y la oxitocina. Estas hormonas neurohipofisiarias, la hormona antidiurética y la oxitocina, se van a sintetizar también como preprohormonas. ¿Qué son las preprohormonas? Decimos que son sustancias antes de la hormona y se van a producir en los somas, cuerpo o pericarión de estas neuronas magnocelulares que estaban en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Luego van a ser transportados, y hemos dicho, en gránulos de secreción por los axones y van a terminar en la pars nervosa o en el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética? La hormona antidiurética principalmente se sintetiza en el núcleo supraóptico y la oxitocina en el núcleo paraventricular. Sin embargo, también se pueden sintetizar en los otros, en uno de los dos núcleos, ¿no? Indistintamente. ¿Cuáles son las funciones de la hormona antidiurética? La hormona antidiurética, como su nombre indica, va a tener una importante función reguladora de la osmolalidad plasmática. Justamente cuando la concentración de esta hormona disminuye, de la hormona antidiurética, que va a ir a actuar justamente sobre la nefrona, ¿no? Y va a actuar sobre los túbulos contorneados, etcétera. Entonces, cuando la concentración de esta hormona antidiurética disminuye, los túbulos y los conductos colectores van a ser impermeables al agua, ¿no? Por lo que no va a haber reabsorción de esta agua, ¿no? Y se va a obtener una orina diluida. Justamente esto se va a producir porque aumenta la osmolaridad, ¿no? Ahora, cuando aumenta la hormona antidiurética, se van a activar unos receptores que se llaman los receptores B2 de estos túbulos contorneados y se van a incorporar algunas vesículas citoplasmáticas que contienen canales para el agua, que se llaman las acuaporinas, que son vesículas que permiten el transporte de agua. Esto va a hacer que el paso de agua por ósmosis aumente,
la orina se concentre y disminuya su volumen. Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Esta hormona antidiurética tiene esa función, va a regular las cantidades de orina, ¿no? Y su cantidad de agua, en este caso de la orina. Entonces, cuando la concentración de esta hormona antidiurética disminuye, justamente se evita la reabsorción de agua, ¿no? Y se va a producir una orina más diluida. Sin embargo, cuando aumenta esta hormona, ¿no? Entonces ya se va a producir una orina bien concentrada y disminuida en volumen. ¿Cómo está regulada la secreción de esta hormona antidiurética? Existen factores que potencian la secreción de esta hormona antidiurética. ¿Cuáles son? La hipovolemia, por ejemplo. ¿Qué es la hipovolemia? Cuando disminuye la cantidad del volumen de sangre. Cuando ha disminuido los niveles de la cantidad de sangre en nuestro organismo, entonces se va a estimular la secreción de esta hormona antidiurética. La hipotensión también es un factor que va a aumentar o va a potenciar la secreción de hormona antidiurética. Las náuseas, el dolor, el estrés, algunos fármacos como la morfina que se utiliza para el dolor, la nicotina, los barbitúricos van a producir o van a estimular la secreción de hormona antidiurética. ¿Cuáles son los factores que van a reducir la secreción de hormona antidiurética? Vamos a decir que también en este caso van a ser la hipertensión, ¿no? La hipertensión, el alcohol y en este caso también en algunos casos la hipovolemia. La hormona antidiurética mantiene lo que es la presión arterial. Vamos a ver de que la estimulación en la secreción de esta hormona antidiurética por la hipovolemia, la hipotensión o por ambas, tiene lugar por reflejos iniciados en los receptores de las regiones circulatorias de alta o baja presión. Y aquí aparecen el famoso seno carotidio y el seno aórtico, ¿no? Que van a ser varoreceptores, que van a medir los niveles de presión de sangre. Entonces, en este caso, van a ver si existe alta o baja presión, ¿no? Los de alta presión van a estar en el seno carotidio y en el seno aórtico o en el callado de la aorta van a estar los de justamente en el seno carotidio y en el callado de la aorta o seno aórtico van a estar los de alta presión, ¿no? Y los de baja presión van a estar en la circulación cardiopulmonar, en este caso en las aurículas principalmente. Entonces, cuando existe un descenso del 5% del volumen de sangre, va a existir un aumento en la secreción de esta hormona antidiurética. Ahora, cuando existe mayor grado de hipovolemia o hipotensión, van a producir incrementos grandes en la concentración plasmática de esta hormona antidiurética, ¿no? Justamente hasta valores muy superiores para lo que se requiere en la antidiuresis. La oxitocina es una hormona que va a contraer, ya habíamos dicho, las células mioepiteliales de la glándula mamaria, haciendo que la leche salga y que el bebé pueda aspirar esa leche. Ahora, esta oxitocina también actúa en lo que es la musculatura lisa del útero, facilitando la contracción muscular uterina, lo que favorece el trabajo de parto y la salida del bebé. El reflejo de esta expulsión de leche es iniciado en unos receptores que están en los pezones, por eso decimos que el bebé es el que estimula la salida de leche. Si el bebé succiona el pezón, esta succión hace que se estimulen estas células neuroendocrinas que están en los núcleos supraópticos y paraventricular para que empiecen a producir oxitocina y justamente se produzca la salida de esta hormona de la neurohipófisis. Esta hormona, la oxitocina, va a ir a lo que es la glándula mamaria y en la glándula mamaria va a producir contracción de las células mioepiteliales para que exista la salida de la leche, ¿no? Entonces, si no hay estimulación por parte del bebé, tampoco se va a producir
la acción de esta hormona. Ahí está la oxitocina, ¿no? La función justamente. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Que tengan muy buena semana y nos estamos viendo en una próxima clase teórica, estimados estudiantes. Hasta luego.